Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos del tromboembolismo pulmonar. En 1845, un médico alemán, Rudolf Virchow, menciona por primera vez el descubrimiento de las embolias. Demostró la presencia de unas masas, a las que denominó trombosis, a nivel de los vasos sanguíneos, y que porciones de esos trombos se desintegraban para formar émbolos. La tromboembolia pulmonar es una patología de elevada morbimortalidad, especialmente en pacientes hospitalizados. Es considerada como la tercera patología en frecuencia de origen cardiovascular, luego del infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular. Es una patología subdiagnosticada y potencialmente letal. La tromboembolia pulmonar es la oclusión total o parcial de la circulación pulmonar ocasionada por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, incluidas las cavidades derechas, y que dependen de su magnitud para originar síntomas. También es definida como el enclavamiento a nivel de las arterias pulmonares de un trombo desprendido desde alguna parte del territorio venoso. El tromboembolismo pulmonar no puede entenderse como una enfermedad independiente de otra, que es la trombosis venosa profunda, sino una complicación de la misma. Es decir, existe una muy fuerte relación entre la enfermedad que es la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda. La tromboembolia pulmonar es una complicación de la trombosis venosa profunda. Actualmente se prefiere emplear el término de enfermedad tromboembólica venosa. La tromboembolia pulmonar es una urgencia cardiovascular. Tiene una prevalencia de 1 por 1000 habitantes por año. Es una patología muy importante en relación a su morbimortalidad, como dije anteriormente, especialmente en pacientes hospitalizados. Es importante recordar que en España, el año 2010, la mortalidad por esta patología fue cerca del 9%, y en Estados Unidos la mortalidad fue del 11%. La mortalidad a nivel de países más cercanos incluso es más elevada. Tenemos alguna casuística mexicana en la que se menciona incluso una mortalidad de hasta el 22.4%. Es una causa de muerte súbita frecuente en paciente hospitalizado, 34%. Y también se ve que es una patología subdiagnosticada, 59% de los pacientes no tienen diagnóstico. Solo un 7% de los casos el diagnóstico fue realizado correctamente. Dentro de la etiología, esta patología está relacionada con factores del paciente y factores del entorno. Identificamos factores de riesgo o factores también llamados predisponentes. Factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. De riesgo fuerte, fractura de cadera o miembro pélvico, paciente en reemplazo de cadera o de rodilla, paciente que ha sido sometido a cirugía mayor o trauma mayor, paciente con lesión de la médula espinal. Factores de riesgo moderados, pacientes traumatológicos con artroscopías a nivel de la rodilla, pacientes que tienen catéteres venosos centrales, que reciben quimioterapia, con disfunción cardíaca y respiratoria, con neoplasias, que reciben terapia anticonceptiva, pacientes con antecedentes de embolismo previo,
con pacientes también que tuvieron trombofilias, factores de riesgo débiles, pacientes que se encuentran en reposo por más de 3 días, reposo prolongado, ancianos, obesos, pacientes con venas varicosas, pacientes embarazo. También es importante recordar que tenemos que los pacientes con neoplasia pueden sufrir este tipo de patología. El cáncer ha sido reconocido como un factor predisponente y esto está en relación al tipo de neoplasia. Pacientes con neoplasias hematológicas, pulmonares, gastrointestinales, pancreáticas o cerebrales. Dentro de los factores predisponentes hay que recordar la trombosis venosa profunda. Cuando hablamos de la trombosis venosa profunda, recordar que realmente existe una fuerte asociación entre la embolia pulmonar y este tipo de patología, es decir, la trombosis venosa profunda, de tal manera que la trombosis venosa profunda ha sido considerada como el factor de riesgo más importante para la embolia pulmonar. Esto es bien importante. El origen de los trombos, especialmente en los miembros inferiores. La trombosis venosa profunda en miembros inferiores, 80 al 90% a nivel de la vena femoral, otros sitios en extremidades superiores, a nivel pélvico, en cavidades derechas del corazón, en relación a patología cardíaca, la presencia de catéteres venosos centrales, pacientes que consumen drogas. Cuando hablamos de la fisiopatología, es importante comenzar recordando los factores en relación a la trombosis, es decir, los factores que están fuertemente relacionados a la trombosis, que son la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal y la hipercoagulabilidad. La tríada de Virchow, recordamos nuevamente la éstasis sanguínea, hablamos de la presencia de sustancias procoagulantes en las trombofilias y la lesión endotelial. Vamos a recordar. Los efectos son ocasionados por la obstrucción mecánica a nivel de la arteria pulmonar por el trombo. Y eso generará un cuadro clínico denominado cor pulmonar agudo. Se produce la liberación de mediadores vasoactivos y broncoactivos. El estímulo para la liberación de esos mediadores es la degranulación de las plaquetas en los pulmones. Esos mediadores producirán broncoconstricción, vasoconstricción a nivel de la pulmonar. La embolia ocasionará los siguientes efectos: aumento de las resistencias a nivel vascular pulmonar. Eso generará alteración del intercambio gaseoso, hiperventilación alveolar, aumento de las resistencias a nivel de las vías respiratorias, afectación de la distensibilidad, hipoxia. Disfunción del ventrículo derecho, con aumento de las resistencias vasculares pulmonares, incremento de la poscarga, colapso del ventrículo derecho, cor pulmonar agudo, disfunción del ventrículo izquierdo, posteriormente con disminución de la precarga, limitación anatómica, hipoxia, disminución del gasto cardíaco, anomalías en la ventilación-perfusión. Esta es la imagen. Aquí vamos a repasar un poco la fisiopatología. Vemos que en los TEP masivos, los émbolos que se encontraban a nivel, que comienza más bien el recorrido a partir de los trombos que se encontraban en miembros pélvicos, impactan en la vasculatura pulmonar. Ese impacto a nivel de la vasculatura pulmonar
incrementa la resistencia a nivel de la circulación pulmonar, incrementan la poscarga sobre el ventrículo derecho. Se activa para compensar diferentes mecanismos de compensación, entre ellos el sistema nervioso simpático, a través de la liberación de catecolaminas para producir taquicardia. Luego también tenemos otro mecanismo, está relacionado con la precarga de la ley de Frank-Starling. Esos mecanismos lo que intentan es incrementar la presión y el radio a nivel de las cavidades derechas. Y esto producirá un incremento de la tensión parietal. Y esto, una disminución de la perfusión coronaria derecha, disminuye el aporte de oxígeno, produciéndose isquemia e insuficiencia del ventrículo derecho. Cae la función del ventrículo derecho, disminuye la precarga a nivel de las cavidades izquierdas. Los mecanismos de compensación son sobrepasados, se produce hipotensión sistémica, colapso hemodinámico y shock cardiogénico. Y ese shock está en relación con la morbimortalidad. Aquí tenemos este esquema. La poscarga del ventrículo derecho se encuentra incrementado, se produce la dilatación de este ventrículo, se incrementa la tensión a nivel de la pared del ventrículo derecho, se produce la activación neurohumoral, la inflamación miocárdica, aumenta la demanda de oxígeno en el ventrículo derecho, se produce la isquemia, disminuye la contractibilidad del ventrículo derecho, disminuye el gasto cardíaco, se afecta el ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión sistémica, cae la presión sistémica, disminuye la perfusión coronaria, disminuye el suministro de oxígeno a las cavidades derechas y posteriormente se establece el shock cardiogénico y la muerte del paciente. En la segunda parte hablaremos hablábamos del diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Hay que tener mucho cuidado con el cuadro clínico, ya que las manifestaciones son totalmente inespecíficas y muy variables. El paciente puede presentar una disnea leve hasta una situación de hipotensión sostenida y shock. En algunos pacientes incluso puede ser asintomático y diagnosticarse mediante pruebas de imagen que se han realizado por otras causas. Es importante también recordar que el 30% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar son de carácter idiopático, es decir, no presentan factores de riesgo. El cuadro clínico tiene que ser valorado de manera muy adecuada para llegar a un diagnóstico presuntivo cercano. La intensidad de las manifestaciones clínicas dependerá del grado de oclusión, del hecho vascular y de la reserva cardiorrespiratoria previa. El cuadro clínico presenta signos y síntomas. Identificamos la disnea. La disnea ha sido considerada como el síntoma más frecuente. Esto debido a que el coágulo obstruye diferentes porciones de la vasculatura pulmonar. Por ejemplo, si obstruye una porción proximal, el paciente presenta disnea. Y la disnea se asocia con tromboembolismo de mayor tamaño. Ahora, si el paciente presenta tromboembolia pulmonar a nivel de la circulación periférica, el infarto se manifestará como irritación pleural y dolor de tipo pleurítico. El paciente podrá además presentar opresión torácica, descrita también como dolor retroesternal de tipo coronario,
isquémico, esto en relación a la sobrecarga aguda del ventrículo derecho y los defectos de la perfusión del mismo por el incremento de la presión transmural. Puede presentar tos, hemoptisis, broncoespasmo, el síncope, como ya indiqué anteriormente, ¿no? El síncope se presenta en el 10% de los pacientes y está en relación con la afectación de mayor área de la circulación pulmonar y con afectación de la reserva hemodinámica. El paciente puede presentar un shock cardiogénico, esto por una embolia masiva, generalmente la afectación de más del 40% de la obstrucción de los vasos pulmonares, o pacientes con TEP submasivo con una función cardíaca que se encontraba limítrofe. Esto en relación a un mal pronóstico. Se identifica la tríada clásica disnea, hemoptisis y dolor pleurítico que se presenta en menos del 20% de los casos. Es por eso que esta patología es subdiagnosticada a pesar de ser letal. En la exploración física podemos detectar la taquipnea presente en más del 90%, luego también la taquicardia, la fiebre, esto es muy importante, pero también puede hacernos confundir en relación a procesos infecciosos. Aquí recordar que el cuadro clínico se presenta de manera súbita. La presión arterial puede estar variable, esto en relación a la afectación hemodinámica. El paciente puede encontrarse diaforético, angustiado e incluso tranquilo. Es por eso que decíamos que las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿no? El segundo ruido pulmonar puede estar incrementado, puede percibirse roce pleural, a nivel pulmonar la presencia de roncus o sibilancias, datos de disfunción cardíaca derecha, cianosis en los TEP masivos, los signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, calor, rubor, edema, dolor. Esto en el 30-35% de los casos. Pedimos un electrocardiograma. En el electrocardiograma es muy importante reconocer que encontraremos o los hallazgos estarán en relación a la sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? El paciente podrá tener taquicardia, esto en relación también a la fisiopatología del caso y la instauración de los mecanismos de compensación. Podrá presentar también fibrilación o flúter auricular. Al electrocardiograma podrá presentar las ondas T negativas en las derivaciones B1 a B4. Y también tenemos el patrón que está en relación a una S profunda en derivación 1, una onda Q en derivación 3, aquí hay un error en derivación 3, y onda T negativa en D3. Tenemos un eje QRS mayor a 90 grados, los signos de sobrecarga derecha, por ejemplo, tenemos la P pulmonar, la hipertrofia ventricular derecha, el bloqueo de rama derecha del haz de His, que son alteraciones poco frecuentes. Estos datos son inespecíficos. La importancia de hacer un electrocardiograma nos permite excluir otros trastornos, por ejemplo, la pericarditis aguda o el infarto de miocardio. Aquí tenemos el electrocardiograma, recordar hallazgos que sugieren sobrecarga del ventrículo derecho. Bloqueo de rama derecho, tal vez estas temelladas, las ondas T negativas en las derivaciones B1, ondas T negativas en derivaciones B1 a B4, ondas T negativas, las ondas T negativas. Luego tenemos onda S profunda en D1,
S profunda en D1. Luego también tenemos Q en D3. Y tenemos una onda T negativa en D3, unas ondas T negativas en D3. La radiografía de tórax, podemos tener imágenes de atelectasia, anormalidades en el parénquima pulmonar, infiltrados, derrame pleural, elevación del hemidiafragma, afectación de la vasculatura pulmonar, aumento del hilio pulmonar, cardiomegalia en relación a la afectación cardíaca. Luego también tenemos diferentes datos radiográficos. Por ejemplo, tenemos la joroba de Hampton, el signo de Westermarck, pero recordar que la radiografía puede ser normal en el 33%. La radiografía no es el examen de gabinete sugerido ni recomendado para el diagnóstico de TEP. Tenemos aquí el signo de la joroba de Hampton. Aquí tenemos, es una densidad cuneiforme periférica por arriba del diafragma. Luego también tenemos el signo de Westermarck, que está en relación con hilios pulmonares muy prominentes, con disminución de los vasos pulmonares periféricos. Una gasometría arterial puede hacer evidencia a la presencia de hipoxemia, normocapnia e hipocapnia. Sin embargo, estos hallazgos nos ayudan para incrementar la sospecha diagnóstica, ¿no? Pero no son específicos. También los gases arteriales pueden ser normales. Tampoco descartan la presencia de un TEP. Pero sí, la hipoxemia inexplicable debe hacernos pensar en un posible TEP. El dímero D. El dímero D es muy importante al ser un producto de degradación de la fibrina. Tiene alta sensibilidad, pero la especificidad no es tan elevada. Es útil para descartar el TEP, pero no para confirmar su presencia. Entonces, pacientes que vienen con la clínica y ahí identificamos factores de riesgo, pedimos un dímero D. Tenemos que pedir un dímero D porque nos ayudará a descartar el TEP. La tomografía con contraste, esto es muy importante. Y este tipo de tomografía es la que se realiza actualmente para el diagnóstico de esta patología, ¿no? Es una alternativa en comparación a la arteriografía pulmonar. La arteriografía pulmonar es el examen de oro para el diagnóstico de esta patología. Sin embargo, la arteriografía o angiografía pulmonar tiene varios inconvenientes, por ejemplo, que es muy invasiva, puede ser muy costosa y requiere el personal muy especializado, y además tenemos que puede cursar con complicaciones y está contraindicada en pacientes muy graves, ya el paciente con TEP es grave, y también pacientes con patología renal también avanzada, ¿no? Entonces, se prefiere realizar la tomografía espiral con contraste. Una sensibilidad también elevada y una especificidad también importante. Sin embargo, en algunas situaciones puede salir una TAC normal, entonces en tal caso pues tenemos que recurrir a la arteriografía pulmonar o angiografía pulmonar, el estándar de oro para el diagnóstico, con las complicaciones y problemas que indiqué.
Esto es una tomografía. También tenemos la gammagrafía de ventilación y esta gammagrafía también es altamente sensible. No es específica, la especificidad es muy baja. Cuando es normal o casi normal, el riesgo es muy bajo a pesar de la sospecha clínica. El ecodoppler que se realiza, esto en relación a la trombosis venosa profunda, tiene una elevada exactitud, pero el resultado normal no excluye el TEP. El ecocardiograma para detectar afectación ventricular. En esta revisión indica para detectar disfunción ventricular izquierda, pero recordemos que en este tipo de patología la afectación inicial es del ventrículo derecho, ¿no? Entonces nos permite detectar datos de disfunción ventricular derecha, con hipoquinesia de la dilatación del ventrículo derecho, afectación del septum interventricular, regurgitación tricuspidia, hipertensión pulmonar, pérdida del colapso de la vena cava inferior, la afectación ventricular izquierda, etc. Aquí identificamos la dilatación del ventrículo derecho, sensibilidad 60 al 70%. Seguimos hablando de la afectación inicial del ventrículo derecho. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con diferentes trastornos. Trastornos cardíacos, los síndromes coronarios agudos, la insuficiencia cardíaca, pericarditis aguda, trastornos pulmonares, EPOC, neumonía, bronquitis, neumotórax, asma, hipertensión pulmonar, otros, fractura costal, costocondritis, dolor muscular esquelético, y no olvidarse también las crisis de ansiedad. El objetivo es evitar los embolismos recurrentes en relación a la morbimortalidad, la monitorización del paciente, el ABC de la valoración inicial, manejo del shock cardiogénico, el inicio de anticoagulación en pacientes estables, la utilización de trombolíticos